Comenzaremos con el doctor Soto. Doctor Soto, una preguntita. Me permito, como yo tengo el micro, voy a comenzar, pero el micro está abierto para todos ustedes. Eh, y entonces, yo tengo un paciente por primera vez, 60 años, con un único episodio de fibrilación auricular hace 6 meses. No se ha vuelto a repetir y no tiene ningún fármaco antiarrítmico. Está esperando que le venga el segundo. El paciente está sumamente nervioso y viene a pedir opinión si es mejor hacerse una ablación porque el episodio que tuvo, si bien es cierto, no lo llegó a desmayar, pero lo llevó a la emergencia porque la sensación de descompás, como llama él, no le iba bien. Ese sería un paciente del estudio Early Rhythm. Sí, claro que sí, sería un paciente pues que cumpliría, pero siempre y cuando pues no haya una causa reversible, tratable, ¿no? Asociado a esta fibrilación auricular, ¿no? Es importante también tener en cuenta de que este paciente no debe tener una causa, por ejemplo, un corazón de fiesta, que esté hipertiroideo o alguna otra condición que pueda explicar esta inestabilidad eléctrica. Si esta situación ocurre en un contexto de tranquilidad, o sea, no hay una causa evidente, pues tenemos un paciente con una FA de novo, en la cual pues una estrategia de control del ritmo, sea con fármacos antiarrítmicos, evidentemente los que recomendamos en un paciente que no tiene cardiopatía estructural, siempre tiene que ser pues un antiarrítmico de clase pues, 1C, en estos pacientes no usar amiodarona, evidentemente, o una estrategia, pues, como ya bien comentó Ana Cecilia, compartida, pues, con el paciente, ¿no? Considerar la posibilidad de una ablación con radiofrecuencia. Evidentemente, pues, es un paciente que tiene un episodio, pues, muchas veces, pues, uno podría también considerar la otra opción de ver cómo evoluciona en el tiempo, pero sí, pues, debemos de considerar esta opción para poder, pues, beneficiarnos de estos resultados que muestra este estudio, ¿no? Si es un paciente que tiene 2, 3 o más episodios dentro de este año, o está con una FA que ya está persistiendo más de un mes, evidentemente las cosas son mucho más claras y en donde deberíamos ser más proactivos en el tema de considerar mantener al paciente en ritmo sinusal de manera temprana. Ok, gracias, doctor. Un comentario para aportar un poco a lo que decía Richard. Creo que es importante no confundir primer episodio con estrategia temprana de ablación. Porque un único episodio en un paciente, como tú mismo lo decías, puede que más nunca tenga fibrilación auricular. Eso es un único episodio. Lo que el estudio intenta demostrar es que en lugar de forrar al paciente en fármacos antiarrítmicos durante años, lo que se ha demostrado es que revertir a ritmo sinusal, principalmente con ablación, es mucho más eficiente. Y ese es el concepto que tiene que quedar claro. Entonces, como primera línea, en lugar de usar fármacos y probar y probar y probar, la ablación es mucho más eficiente. Se ha demostrado en todos los estudios. Y que en los casos donde, como segundo concepto, como en los casos donde no se pueda hacer la ablación de forma precoz, al menos intentar la cardioversión que se puede hacer hasta en un hospital básico, pequeño, no tiene que venir a la capital a hacerse una cardioversión, pero intentar restaurar el ritmo sinusal lo más precoz posible. Eso es lo que mostró el estudio del New England, que es intentar mantener al paciente. Buen día. Bueno, felicitar por las buenas ponencias y realmente es un tema que probablemente a los que hacemos la cardiología clínica nos pone en serios problemas, ¿no? Sobre todo con los últimos alcances de los estudios respecto a ablación, sobre todo porque hemos visto una tendencia o una avalancha de pacientes que quieren ser referidos al INCOR por el tema de ablaciones, pero creo que los temas hoy ya han aclarado mucho con respecto a quiénes hay que hacer la ablación, porque entiendo que la electrofisiología como parte de la medicina basada en evidencias tiene que manejar criterios de beneficios, de eficacia, efectividad, ¿correcto? Y al igual que la enfermedad coronaria, no todo paciente con enfermedad coronaria va a
a una angioplastía y a una cirugía. Hay una estratificación previa. Y creo que con Richard algún tiempo conversamos hace algunos meses sobre este tema, sobre todo paciente con fibrilación debe ir a ablación, pero ya lo pusieron ahí claro, ¿no? En el control del ritmo, la pregunta que creo que ya me la respondió el doctor que habló previamente, estaba la estrategia farmacológica con la ablación, y que demostraron ser mejores. Y la pregunta es, y creo que ya está respondida, ¿no? Y está claro, más bien los fármacos versus ablación para control del ritmo definitivamente están en desventaja, ¿no? O sea, ablación es mejor que terapia farmacológica para el control del ritmo, ¿no es cierto? ¿Ustedes creen que en un país donde tenemos restricciones, por ejemplo, para la accesibilidad a la ablación, definitivamente el control del ritmo, o sea, el manejo farmacológico del control del ritmo sería una primera estrategia, digamos, en hospitales de niveles 2 o 3, en tanto se estratifica mejor al paciente, se le da la opción de repente de control para después, posteriormente, llegar a una ablación? ¿O hay pacientes que de repente de frente deben ir a la ablación, obviando la farmacología? Y otro punto, el stroke yo creo que sí es cierto, disminuye teniendo un control del ritmo, pero cuando haces ablación, otra pregunta, ¿el paciente debe seguir en anticoagulación? Sí, bueno, la idea es de que estamos planteando una estrategia temprana del ritmo en pacientes con fibrilación auricular, y ese es el nuevo concepto, ¿no? No el concepto general de estrategia de control del ritmo, independientemente de cuántos años el paciente ha estado en fibrilación auricular. Entonces, el tiempo es fundamental. Si tenemos un paciente que tiene FA menos de 12 meses, pues nuestra intervención va a tener un impacto no solamente en recurrencias y sintomatología, sino también en puntos duros. Y el objetivo es mantener al paciente en ritmo sinusal a través de diferentes estrategias. Si está en FA persistente, lo cardioviertes, lo mantienes con antiarrítmicos. Si está haciendo FA paroxística, pues plantear qué es lo mejor. Está claramente demostrado que la ablación versus antiarrítmicos tiene un impacto o una mayor eficacia, ¿correcto?, en estos grupos de pacientes. Por lo tanto, en ese sentido, pues la evidencia es muy clara en ese aspecto. Temas de evaluación económica es muy importante también en este escenario. Comparar estrategia de control del ritmo versus control de frecuencia, o bueno, la estrategia convencional, o comparar la ablación versus antiarrítmicos. Hay múltiples estudios de evaluación económica regionales y mundiales donde claramente demuestran que la ablación es una estrategia costo útil y costo efectiva. Y basado en estas recomendaciones de estrategias eficientes, ¿correcto?, va a ayudar más bien al sistema a que no esté gastando recursos en mantener pacientes con complicaciones a mediano o largo plazo, versus estrategias que, si bien inicialmente pueden implicar un mayor presupuesto, en el tiempo va a reducir estos puntos duros que le va a permitir ahorrar recursos para otras patologías, ¿no? Entonces, en ese aspecto, los estudios de evaluación económica sí demuestran este impacto positivo. Y con respecto a la anticoagulación, le comparto pues a algunos de los colegas. Sí, primero la primera pregunta, bueno, lamentablemente estamos en un país donde no hay mucha accesibilidad a estos procedimientos, no sé, creo que a eso iba la pregunta. El doctor Pérez ya lo comentó, si nosotros tenemos un paciente y el paciente no va a poder llegar, incluso en la institución, en e-salud, mientras saca cita, referencia, hospital nivel 3 o lo derivan aquí a la institución, mientras podamos tenerlo al paciente en ritmo sinusal, será mejor, ¿no? Ya sea farmacológica, cardioversión, con obviamente una adecuada anticoagulación según estratificación de su riesgo embólico y manejo de las comorbilidades, que eso también va a ayudar, reiterando que la fibrilación auricular induce per se mayor fibrilación auricular. Entonces, mientras esté en ritmo sinusal, siempre será mejor y considerarlo esta estrategia precozmente. Y la segunda pregunta hablaba de anticoagulación. La ablación no está indicado como para poder quitar la anticoagulación. Recordemos que la fibrilación o la recurrencia posablación muchas veces puede ser asintomática y el paciente estará haciendo episodios de fibrilación auricular
que ni se dio cuenta y el riesgo embólico está persistente, o sea, está en todo momento. Obviamente la anticoagulación se basará en el riesgo embólico del paciente. Si su CHATS-VA es 0 posablación, solamente será periprocedimiento y después se le suspende, pero si su riesgo embólico es alto, independiente del resultado de la ablación, el paciente tiene que continuar anticoagulado. ¿Sí? Aprovecho entonces porque tengo bastantes preguntas. Doctora González, cuando nos mencionó sobre el cribado que uno puede tener en la población general y la consulta que uno tiene todos los días, el paciente viene con su reloj, entra diciendo, me apareció, o te llama, o te manda mensajes, y bueno, a veces los pacientes pueden tener un ritmo sinusal con un bigeminismo auricular y eso no es fibrilación auricular. ¿Cuál es la diferencia entre la fotopletismografía y el tener un electrocardiograma de 12 derivaciones o de una derivación con el CardiaMobile o el de 6 derivaciones? ¿Cuál es la diferencia? La fotopletismografía es la que vemos incluso en el saturómetro, la ondita que nos va a mostrar. Entonces eso no es diagnóstico porque como lo comentabas puede ser extrasistolia auricular o ventricular e igual está mandando un ritmo irregular y eso no es diagnóstico. Es por ello la importancia de que sea documentado en tira de ritmo, ya sea dispositivo, un aplicativo móvil, pero que tenga el registro o el celular, ¿no? Obviamente un electro siempre va a ser mejor. Eso es muy importante para poder indicarle al paciente, ¿no? Esos pacientes que no logran capturar su momento de arritmia y que necesitan tener un dispositivo, es bueno, ¿no? Y la diferencia económica va por ahí para todos. Entonces, es muy importante para nosotros como cardiólogos saber cuál es el tipo de dispositivo que vamos a indicar. La mayoría de los relojes tienen fotopletismografía, ¿no? Y producen esa ondita de pulso, del pulsoxímetro. Y eso no es el electrocardiograma. Si nosotros vamos a las guías aceptan solamente el trazado, no importa de una derivación. Y ahora tenemos dispositivos que son hasta de 6 derivaciones, ¿no? Doctora Zoilita, yo he quedado impresionada con las imágenes, de verdad, imágenes muy, muy, muy bonitas, y quería solamente hacer el epílogo de la imagen que usted presentó de la paciente de 25 años que vino con fibrilación auricular y que ya la habían mandado al psiquiatra, ¿no? Y encontramos la fibrilación auricular en un trazadito, al final de un trazadito. En realidad, esa paciente nunca más volvió a hacer fibrilación auricular. Ya tenemos casi 6 meses, ¿no? Casi 6 meses, sí. Sí, entonces presenté este caso y el de la otra pacientita joven, porque siempre, o sea, por lo general nos envían también el estudio para descartar enfermedad coronaria en pacientes con factores de riesgo cardiovascular, pero también sería importante en pacientes jóvenes, ¿no? Sí. Porque podemos encontrar otras causas que ameritan un tratamiento diferente y que quizás en algunos casos, porque bueno, si recurriera a la arritmia quizás necesitaría ablación, pero si es que no, de repente ya no lo necesita, ¿no? O hacer un tratamiento diferente, como en la otra paciente que tenía una masa y que tiene que estudiarse y que quizás sea un linfoma y tenga que tratarse, ¿no? Entonces, la tomografía nos ayuda también para encontrar algunas otras causas que a veces no se ven muy bien en el ecocardiograma porque son extracardíacas, ¿no? Entonces hay que sacar el provecho a la modalidad de imagen, siempre. Ok. Sí, doctor Zelaya. Doctor Arteta. Así adelante, doctor. No se preocupe. Una pregunta doble, creo que va más para el doctor Richard Soto. Algunas veces he tenido la presencia de un paciente de 60 años, por decirlo de alguna manera, que ya tiene 1 año y medio de fibrilación y por algún motivo cuando uno le pregunta si le mencionaron el tema de la ablación y no me mencionaron el tema de la ablación y está con su arritmia, su fibrilación auricular. Y ante la ecocardiografía, estudios no demuestran mayor cambio estructural a nivel cardíaco. ¿Qué pertinencia tendría en un paciente joven
relativamente joven, no estamos hablando del early RIM, sino que los estudios han mencionado más de 75 años o 75 años, joven relativamente, pero que ya tiene más de año y medio o año y medio de fibrilación, no tiene más que control beta bloqueadores, se le hace una ecocardiografía ahí, es pertinente mandarlo a estudio para la posibilidad de que se le haga ablación o va a ser frustra esta ablación, ese es por un lado. Y por el otro lado, el paciente de 70 años, típico de hospitalización, que está con una infección y tiene su primer episodio de arritmia de fibrilación auricular, pero con quizá un trastorno electrolítico o la propia infección con la cual está cursando y que podría provocar esta fibrilación auricular. Y cuando le hacemos la ecocardiografía, porque son los estudios protocolares que nos piden, y tenemos una aurícula estructuralmente bastante alterada, que ya por la edad más la estructuración cardíaca es muy probable que nos vaya a hacer arritmia en el futuro, pero esta primera arritmia la ha sido provocada por un tema, como lo mencionó, por ejemplo, un corazón de fiesta, o en este caso por un tema de infección. ¿Qué nos podría comentar respecto a estos casos? Sí, hay diferentes escenarios clínicos, ¿no? Buscar el paciente perfecto que encaje en el trial que he presentado, a veces no se va a dar. Y como ya bien comentó el doctor, pues hay escenarios. Y este escenario que nos plantea no necesariamente calza, es un paciente que tiene una FA persistente, 1 año y medio en FA persistente, pero más allá de la estrategia temprana del ritmo que se ha presentado en el EASE-AFNET Trial, pues ya previamente también nosotros, ¿no? En general, incluso en la institución, en los diferentes centros, ya íbamos identificando qué pacientes seleccionábamos para una estrategia del ritmo. Y en especial, pues justamente planteamos en aquellos pacientes con una FA que no sea largamente persistente, y si es así, que no sea más de un tiempo prolongado, pero además, pues si es una persona joven, y es una persona que no tiene cambios estructurales importantes en el corazón, y esta está generando sintomatología en el paciente, optamos por una estrategia de control del ritmo. En el caso de una FA persistente, cardioversión eléctrica, mantener al paciente en ritmo sinusal, ¿no? Y definir pues el manejo. O caso contrario, ¿no? Plantear pues una estrategia como una ablación con radiofrecuencia, en donde la evidencia también ha mostrado claramente de que este grupo de pacientes pues la estrategia de una ablación versus antiarrítmicos es mucho más efectiva, ¿no? Incluso en la actualidad, si el paciente ya está recibiendo betabloqueadores y es sintomático, pues la evidencia claramente nos dice que en este grupo de pacientes no esperemos antiarrítmicos para ver si persiste sintomático para considerar la ablación. En pacientes que estén recibiendo fármacos tipo betabloqueadores y continúen con síntomas, la indicación de una ablación es está claramente dada, ¿no? No sé si algún comentario quiere dar. Bueno, el otro es el tema del paciente en un contexto de una sepsis. En estos escenarios, como les comentábamos, ¿no? Estos pacientes, por más que sea un primer episodio y podría cumplir aparentemente criterios, pues no, si hay una causa evidente que explica esta situación, pues deberíamos más bien esperar, ¿no? Cómo evoluciona el paciente una vez recuperado, estable, ver la evolución. Es probable que este paciente tenga una vulnerabilidad eléctrica atrial, pero no es el escenario en donde nos ayuda a poder plantear estrategias invasivas directas a la fibrilación auricular, dado que hay una condición de base previa, como una sepsis o un trastorno hidroelectrolítico, el cual debe ser corregido para luego ya plantear qué opciones le podemos plantear al paciente en el futuro. Sí, el doctor Pérez iba a opinar. ¿No? Bueno, entonces vamos a ser precisos con el tiempo. Dale, no puedo. Voy a tener que darle, es mi jefe, tengo que darle pase. Por favor, doctor Celaya, la pregunta que iba a hacer. Yo ya iba a cortar, pero no, es mi jefe, por favor, entiéndanme. No te íbamos a despedir, para nada. Bueno, una última pregunta, porque creo que el objetivo en la fibrilación auricular, y creo que voy a dar una opinión y una pregunta y pedir un comentario de ustedes, es de alguien que está del lado de ustedes, del lado del electrofisiólogo. Esta arritmia, la fibrilación auricular, es una arritmia crónica, que es importante que primero tenemos que tener claro los cardiólogos y todos los médicos, no solamente los cardiólogos, los médicos en general. Es una arritmia crónica que tiene una alta prevalencia y que tiene impactos socioeconómicos en todas las poblaciones. Y que no solamente eso, sino que estamos viendo que cada vez gente más joven está viéndose afectada por esta enfermedad, y como la expectativa de vida también ha crecido,
pues vamos a ver también más poblaciones de mayores edades. Entonces, el concepto es el siguiente. Podemos remarcar los efectos de los procedimientos de ablación en el impacto para que pueda ser, para tener mayor datos de convicción en todas las personas que van a indicar estos procedimientos. Me refiero, los trabajos que se han señalado con mucho entusiasmo probablemente tengan limitaciones o sesgos de que solo tienen 2 años de seguimiento, y muchas veces, así como hace 20 años nos querían hacer enfrentar control de ritmo, control de frecuencia, ahora parece la tendencia a ser ablación versus fármacos. En realidad, yo creo que la mira y la perspectiva de la fibrilación auricular el concepto es, tenemos que intervenir tempranamente, sabiendo que todas estas medidas van a tener impacto en reducir calidad de vida, en reducir número de episodios, en mejorar el control de estos episodios. Quisiera que remarquen, por ejemplo, el impacto de los episodios recurrentes de FA en el largo de tiempo, en los 10 años. Esto que decimos que retrasa o enlentece la progresión, ¿cómo medimos esto con imágenes? ¿Hay datos que nos puedan ayudar a los médicos en general a convencernos de esta estrategia? Bueno, voy a hacer un comentario muy breve al respecto, Pío. Creo que es importante recalcar lo que tú acabas de decir. Cuando hacemos intervención, intentamos muchas veces curar al paciente. Los electrofisiólogos estamos acostumbrados a hacer intervencionismo y las intranodales, las vías accesorias, son procedimientos que normalmente curan al paciente. La fibrilación auricular, lo que buscamos, si hacemos un abordaje precoz, muchas veces rompemos la historia natural de la enfermedad, pero en otras oportunidades lo que buscamos es reducir la carga. Entonces es importante entender, cuando usted tiene un paciente que tiene hipertensión arterial, usted le da pastillas y el paciente no se cura la hipertensión. Usted tiene un paciente con diabetes y le da antidiabéticos orales, el paciente no se cura la diabetes, pero puede mantenerlo. La estrategia de ablación busca igual reducir la carga de la incidencia de fibrilación auricular. Si el paciente tiene un episodio post-ablación, igualmente no es una ablación fallida. Lo que estamos sencillamente es interviniendo en la historia natural de la enfermedad. Y mientras más precozmente intervenimos, los resultados son mejores. Ese es el concepto. No sé si va a decir algo de la imagen. ¿Alguna otra pregunta? Es muy importante lo que ha planteado Pío, ¿no? De que la FA es una enfermedad progresiva, ¿no? Y con la ablación, evidentemente, no pretendemos curar la fibrilación auricular. Estamos cambiando la historia natural de esta enfermedad, y eso es clave. Es diferente intervenir en una historia de enfermedad que ya pasó 20 años, donde ya tenemos todo el tejido auricular remodelado, versus intervenir en la historia natural de una enfermedad cuando está focalizada en las venas pulmonares. El impacto va a ser muy importante. Y evidentemente, acompañado de eso, dado el concepto de que la FA es una enfermedad crónica progresiva, el control de los factores de riesgos cardiovasculares es crucial, es un pilar fundamental. Y es el trabajo conjunto, evidentemente, entre el cardiólogo clínico, el internista y todos los que participamos en el manejo del paciente con fibrilación auricular, junto con el electrofisiólogo, ayudemos a que estos pacientes post-ablación pues controlen esos factores de riesgo de recurrencia de FA, hipertensión, diabetes, obesidad, el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Si estos pacientes no detectamos estas patologías y no las controlamos, pues la historia natural va a llevar a que nuevamente este paciente en un corto plazo haga recurrencias y nuestra intervención no impacte como quisiéramos en la evolución de esta enfermedad. Hay múltiples estudios que muestran que justamente en pacientes con FA que persisten en el tiempo o aquellos que se hicieron una ablación, pues el remodelamiento atrial evidentemente pues es mucho mayor en esos pacientes que tienen FA persistente versus FA paroxística, ¿no? Y cuando hacemos una ablación en el futuro, pues vamos a reducir incluso ese remodelamiento auricular que en el tiempo evidentemente pues puede llevar a una sostenibilidad del FA, ¿no? Que es lo que queremos evitar. Recuerden que queremos que los pacientes se mantengan en ritmo sinusal y es lo que pues estamos pregonando en esta época, ¿no? Dado que existen ya nuevas tecnologías que nos ayudan a tener mayor eficacia y también impactar en puntos duros que antes, en el 2000, no la teníamos en la cantidad que quisiéramos, y esperemos que estas tecnologías eficientes, como es la ablación del FA, se pueda expandir en nuestro país, en nuestra institución, en todo el Perú, en el MINSA,
porque es costo efectiva. Y eso es lo que tienen que entender nuestras autoridades, ¿no? Porque parece que no, la fe es muy cara, no hay que hacerlo, hay que dar mejor fármacos. No es así. También impactamos en la economía de la salud cuando dejamos a estos pacientes crónicos con las comorbilidades y complicaciones que queremos evitar.